Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 9, versículos 6 y 7. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. En estos versículos, aquí Dios les da una advertencia o prohibición a Noé y a su familia, diciéndoles que el que derrame sangre del hombre es como deshonrar a Dios. Y como mencionamos en el podcast anterior, el que derrame sangre del hombre tendrá que rendir cuentas aquí en la tierra y también rendir cuentas a Dios. El hombre es la creación de Dios. Él fue hecho a su imagen y semejanza. Por eso debemos querernos y respetarnos unos a otros. Cuando uno ve a otro ser humano, es como estar viendo a la creación de Dios, una creación hecha a su imagen y semejanza. Y por último, Dios les ordena a Noé y a su familia a que sean fecundos y se multipliquen, a que llenen la tierra, así como lo hizo con Adán y Eva durante la creación. Entonces la violencia y el homicidio en este versículo 6 no es aceptable. Dios no lo acepta. El hombre tendrá el castigo de la ley aquí en la tierra y también le tendrá que rendir cuentas al Señor. Si vamos a Éxodo 21, capítulo 21, versículos 12 y 14. Éxodo 21, 12 y 14. Estas son las leyes sobre el homicidio y la violencia. Se los voy a leer. El que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Sin embargo, si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera. Esto se trata de crímenes premeditados y accidentales. La destrucción de la imagen de Dios en una persona asesinada es castigada. Incluso si la muerte fuese realmente accidental, el asesino aún tenía que huir a una ciudad de refugio. Pero para alguien culpable de asesinato deliberado, no había santuarios a donde huir y ni siquiera el altar de Dios. Dios da una razón específica para este nuevo mandato de matar a los que matan a otros. Esto es porque los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Si vamos a Génesis capítulo 9, versículo 27, Génesis 9, 27 nos dice así. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Como mencionamos antes, a Dios se le rendirá cuenta. Dios valora la vida de un ser humano y no permitirá que se tome la vida de otro sin que el asesino rinda cuentas. Este mandato nos enseña que la vida humana está valorada por encima de la vida animal a los ojos de Dios. El hombre es superior a los animales, él tiene dominio sobre ellos, sobre todo sobre la tierra. Al hombre se le permitía matar animales, pero los hombres o animales que mataran a una persona tendrían que rendir cuentas, serían asesinados. Muchos relacionan este verso con la pena de muerte. En inglés es capital punishment.
La pena de muerte es por una ofensa que merece la muerte física. Hay muchos cristianos que debaten el concepto de pena de muerte. Y algo muy curioso que quiero mencionar es que este concepto no se originó con la ley de Moisés, sino con Noé, en este versículo, en el versículo 6 de Génesis 9. O sea que se originó mucho antes de que salieran las leyes de Moisés. Si vamos a Levítico capítulo 24, versículo 17, Levítico 24, 17 nos dice: si un hombre le quita la vida a algún ser humano, ciertamente ha de morir. Entonces, en los 10 mandamientos de Moisés, uno de los mandamientos que Dios nos da está en Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Éxodo 20, 13. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Nos dice, no matarás. Este es uno de los 10 mandamientos, no matarás. Entonces podemos ver que una vez más Dios nos recuerda que Él hizo al hombre a su imagen y al hacerle daño a otro se está violando o deshonrando ese mandato. ¿Reconoces la imagen de Dios en las personas? ¿Reconoces la imagen de Dios en las personas? Uno de los mandamientos es amarnos unos a los otros. Uno de los mandamientos principales. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas y después al prójimo como a ti mismo. Cuando decimos que estamos hechos a su imagen y semejanza, recuerden, según lo que hemos mencionado en los podcasts anteriores, el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y también Dios les da la libertad de escoger. En inglés se dice willpower, self-consciousness. Y también recuerden que Dios es 3 en 1. O sea que, como lo que se dice que es la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es de carne y hueso como lo somos nosotros, porque Jesús vino a la tierra en carne y hueso. Dios también es espíritu, y nosotros cuando aceptamos y tenemos esa relación con Dios, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ese espíritu que nos guía para poder caminar en Cristo. Dios tiene una parte visible e invisible, o sea, el cuerpo y el alma y espíritu. Y el hombre también, su parte visible, que es el cuerpo, y invisible, alma y espíritu. Si vamos a Juan capítulo 4, versículo 24, Juan 4, 24, nos dice que Dios es espíritu. Se los voy a leer. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y verdad. Entonces, nosotros somos seres humanos y nos reflejamos en Dios. En el podcast número 7 y 8 explicamos cómo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si no lo han escuchado, les recomiendo que los escuchen. Ese es el podcast número 7 y 8. Entonces, al ver a otro ser humano, vemos una creación de Dios. Ahora en el versículo 7, Dios les dice que sean fecundos y multiplíquense. Esto es tanto una bendición como un mandato. Si vamos a Génesis 9, versículo 1, Génesis 9, 1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo que sean fecundos y que se multipliquen y también que llenen la tierra. O sea, que tengan descendientes y generaciones tras generaciones. El
mandato de multiplicarse y tener hijos fue parte del plan de Dios. Y la responsabilidad de los padres es el de criar a sus hijos para que amen a Dios nuestro Señor, siguiendo sus enseñanzas, su palabra y su guía. Así como lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Nos dice así: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críanlos en la disciplina e instrucción del Señor. Lo voy a leer de nuevo. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críanlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ser padre es una oportunidad de participar en el plan de Dios, para la humanidad, de manera que pueda impactar de generación en generación. Y entre más jóvenes comienza esa disciplina para con sus hijos, mejor, porque aprenden bien desde el comienzo. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.